Presente, maestra. Hola, hola. Buenos días. Presente. Hola, buenos días. Hola, hola. ¡Viva los novios! ¿Sí se ve, maestra, o todavía no? Todavía no se ve. Ok. No había prendido mi pantalla. ¿No pudiste compartir? Estoy en eso, maestra. Espérame Ajá, tantito. sí, no te preocupes. ¿Ya cómo sigue, profa? Buenas tardes. Bien, ya estoy bien. Ayer todavía tenía un poco molestia, pero ya estoy bien. Qué bueno, maestra. Gracias, gracias. Pero ese día fue muy raro porque yo no había tenido cero molestias. Yo de hecho les decía, me preguntaban, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, 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 no tengo. Yo cero molestias, no tengo nada. Yo estoy perfectamente bien. Y me sentía verdaderamente perfectamente bien, pero ese día no sé por qué empecé así. Al otro día también estuve muy afónica. Al otro día sube menos, pero todavía afónica. Pero ya ayer, ya ayer estuve bastante mejor. Y hoy amanecí perfecto. Gracias, gracias. Está cargando, maestra. Ajá, sí. Ahora sí ya se ve. Espera, no vayas tan rápido, espérame. Ahí, por ejemplo, bueno, sí, porque habla de la evolución de la socialización.
por ejemplo, cómo cambia la condición de las normas, las reglas, el comportamiento a través de que se incorporan otros, ¿no? Eso es importante, como la parte fina, ya mencionarlo. O sea, porque papá y mamá tienen una forma de educarnos y seguramente responde a la forma de educar que tuvieron sus padres con ellos. Pero nosotros cambiamos a medida que conocemos a otras personas, ¿no? Otredades, pues, ¿no? Las otredades. Entonces, ¿cómo cambiamos a partir de esa otra mirada que nos traen los amigos? Eso sería muy importante que mencionaran. No Ok, sé si lo maestra, tengan entonces más adelante. ¿Mande? le voy bajando para que le vaya checando, porque todavía falta. Ajá. Ujú. Espera ahí. Ahí en ese apartado, maestra, cada uno de los integrantes de mi equipo colocamos como el vínculo afectivo que tenemos, ya sea con nuestros papás o con alguno de ellos dos. Ujú. Ujú. Ya. Ajá. Pero a ver, ahí parece ser que ponen más que lo que pasa con ustedes, refieren al concepto. Y lo que nosotros necesitamos es ver qué es lo que pasa con ustedes. Ahí cuando habla sobre la inculturación, aculturación
y transculturación, necesitamos saber qué ocurre con ustedes que ya vivieron esa parte de la niñez, ¿no? Y de la adolescencia, pero que todavía es como muy presente, pues necesitaríamos como recuperar esa información. Sí, maestra, está bien para corregirle ahí. Ajá. Ah, espérame. Ajá. Y ya sería todo, maestra, lo que colocamos en nuestra tabla. Uh-huh. Bien. Ok, esa es la parte experiencial. Bien. Nada más ahí Sí, donde les decía que hay que traer más que lo teórico, lo que han vivido, para ver esa relación, ¿no? La realidad con lo que dice la teoría. Uh-huh. Ok. Ok, maestra. Gracias, ¿Va a subir gracias. la asignación en Classroom para subirla? Sí, Ok. sí, al ratito lo voy a subir. Bueno, pues la pregunta es ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Ayer se celebró el Día del Hombre y quería preguntarles en estos términos de la condición cultural, de la transformación de las ideologías, de cómo hemos visto que se transforma esta forma de ver y de pensar el mundo. ¿A ustedes qué les refiere? Ustedes como en su mayoría mujeres y a César en su posición, pues ya ni está César, en su posición de hombre, o sea, ¿qué les refiere? ¿Qué les refiere, pero en términos de lo que hemos Sí ido estoy, revisando? maestra, es que en mi teléfono ya se me acabó mi internet, Ah, ok, perdón. Bueno, pero estoy con entonces mi sí, compañera. aquí está César y sí nos podría ir diciendo, o sea, ¿qué le refiere a él esta condición? Ayer se celebran dos situaciones importantes, el Día de la Filosofía y el día, se señala al 19 de noviembre como el Día del Hombre, pero a ustedes, en estos términos de lo que van diciendo las lecturas, de estos cambios culturales, de esta nueva posición o estas nuevas formas de repensar el mundo, ¿a ustedes qué les refiere? ¿No? ¿Nadie quiere hablar? ¿Las vamos eligiendo? ¿Algo? Bueno, empecemos por ti, César. ¿Qué te implica la celebración del hombre como desde esta mirada de las teorías que hemos ido revisando y desde tu posición, obviamente, varonil? Maestra, es que se corta mucho. A ver, se los voy a poner el mensajito. En Es que estoy con mi compañera, pero como igual yo ya iba para mi combi y tampoco tiene buena señal. Yo sí me preocupo por mi hija. ¿Me escuchaste de la pregunta?
No, maestra. A ver, Pues, si me la puedes repetir. te lo voy a grabar en un mensajito de voz, ahí en el grupo. Ah, ok, sí, así le contesto por WhatsApp. Ajá. Les decía que ayer se celebró el Día del Hombre y también se celebró el Día de la Filosofía. Como pensando en estos cambios que ha tenido el proceso social, cultural, estas nuevas formas de convivir con el mundo, ¿qué les refiere a ustedes? A tus compañeras en su posición de mujeres y observando los cambios, aquí por ejemplo las compañeras que nos acaban de mostrar su cuadro, nos van diciendo, nos van dando pistas sobre esos cambios que ha habido en la forma de educar a los hijos, ¿no? Desde los bisabuelos hasta la posición que ellas tienen ahorita en el tiempo y en el espacio pues actual. ¿A ustedes qué les refiere? Como desde esta mirada de la teoría, de lo que hemos ido revisando, ¿qué les refiere que el día de ayer se haya celebrado el Día del Hombre, a ellas desde su posición de mujeres y a César desde su posición, pues, varonil? Maestra, yo la verdad no entiendo mucho la pregunta. ¿A qué se refiere con qué nos refiere? ¿No te implica nada? ¿No te dice nada el hecho de que se celebre un día para el hombre? En el desarrollo cultural. O sea, es algo así como si está bien para mí o si no está bien o así. Bueno, tendría que ver con eso, ¿no? Pues yo creo que está bien, ¿no? Porque pues como hay un Día de la Mujer, pues entonces Está bien, así. yo creo que no lo festejan mucho como normalmente, a lo mejor el Día de la Mujer, creo yo. Sí, yo igual opino lo mismo que al hombre ahorita como que nada más sí es su día, pero o sea, no le dan así mucha importancia como a la mujer y pues de hecho Creo en que redes no le pues dan así como como que les tanta hacían importancia como cuando es Día de la memes. Mujer. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Es la primera vez que se celebra, de hecho. No tengo referencias de que en tiempos pasados se hubiese referido. Día de la Filosofía, sí, pero no se había establecido como el Día del Hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay este cambio social? ¿Por qué se da un día en el cual es necesario retomar como esa figura, ¿no? Del hombre para celebrarlo? O sea, ¿qué les dice las teorías, la ciencia sociológica sobre la necesidad de volver a poner o de centrar la atención en esta figura masculina? ¿Podría ser la igualdad de género, maestra? En términos de la igualdad de género, Ajá. pero, a ver, sí. Bueno, yo no digo que no, ¿eh? O sea, las ideas son buenas y son bienvenidas, pero en esta condición de lo que hemos ido revisando, del proceso de socialización, de de esta situación en la cual nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, vamos adquiriendo normas, reglas, ajá, nos van diciendo cómo nos debemos de comportar. Lo decía el equipo que acaba de mostrar su cuadro, ¿no? O sea, a las niñas se les dice esto y a los niños se les dice esto otro, ¿no? En las formas de ser, de estar, de comportarse, de existir incluso, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué nos va diciendo? ¿Por qué no se le dio, dice César, no se le dio esta importancia, ¿no? No se celebró como el Día de la Mujer. Fue un día que pareciera ser que para muchos pasó de largo, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, lo que necesito que piensen es ¿por qué? ¿Por qué
creen que pasa de largo este día? Podría No te oímos. importancia que se le dio anteriormente a las mujeres. Bueno, o sea, fue como una tipo lucha que tuvieron las mujeres como para votar. ¿Ya me escucha mejor? Ahí sí. No sé si ustedes piensen que es lo mismo celebrar el Día de la Mujer que el Día del Hombre. A ver, les voy a preguntar por el WhatsApp también, les voy a mandar mi mensajito. Les pregunto si es lo mismo tener un día para el hombre y tener un día para la mujer. ¿Es lo mismo? Culturalmente, socialmente, sociológicamente, ¿es lo mismo referir un día para la mujer y un día para el hombre? Pues tendría que ser, bueno, sí tendría que ser como que igual, ¿no? Pero no lo tenemos así porque no nos los han inculcado desde como que desde pequeños esa cultura de celebrar un día del hombre, ¿no? Entonces es como que ahorita el primer año y pues también como que los hombres no toman ese día como importante. O sea, lo están todo ahorita pasando como que algo, un día simple. Porque a ver, sí, síganme Yo creo diciendo. que también tiene mucho. ¿Alguien de ustedes sabe por qué fue necesario establecer un día para la mujer? ¿Por qué y por qué el 8 de marzo? Sí, yo sí, porque pasó lo del incendio, ¿no? De las mujeres en una fábrica de Estados Unidos. No. Ajá. Entonces, fue el 8 de marzo. Entonces, trabajaban puras mujeres ahí y yo creo que fue porque fue significativo, fue una tragedia, pero otra es para los que no saben, por ejemplo, es más como honrar a la mujer, porque la mujer es la única que puede traer vida y los hombres, o sea, sí, pero no tan desarrollarlo en su cuerpo. Yo digo. Ok, dice, es Naomi, ¿verdad? Sí. Dice Naomi, porque, bueno, hay una fábrica donde van trabajando mujeres y se quema, ¿no? El 8 de marzo. Y bueno, por eso, pero hay otras cosas más atrás de eso. O sea, la historia misma, ¿no? Por ejemplo, desde inicios de la humanidad o desde que el hombre reconoce la condición de poder, hemos visto cómo las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia, ¿no? Y hay una condición bien importante. Por ejemplo, esta Hipatia, ella fue la primer mujer y de hecho el primer ser humano que habla sobre esas condiciones de la hermenéutica. Y sin embargo, a su pensar, a sus palabras, no se le dio valor. Nosotros reconocemos, por ejemplo, a Aristóteles en términos del manejo, de la creación de la hermenéutica, pero no a Hipatia. ¿Por qué? Porque desde ese momento histórico las mujeres han sido investigadoras, han sido pensadoras,
pero no conocemos, o díganme ustedes a quién en la historia de la filosofía, ustedes llevaron filosofía en la preparatoria, ¿a qué mujer revisaron? ¿Por qué puros hombres? O sea, esas condiciones también nos van hablando de la situación cultural, del cambio social. Porque hay un momento en el cual a las mujeres empiezan a luchar, y de hecho las primeras mujeres son silenciadas a través de la muerte por una condición en la cual se les vea como iguales, ¿no? En todo el mundo hay un movimiento femenino, feminista, para reconocer a la mujer en el momento del voto. Antes no, en ningún país, por más desarrollado que fuera, no existía esta condición. Las mujeres eran ignoradas y todavía en este momento histórico hay muchas sociedades en las cuales se sigue vendiendo a la mujer para ser esposa de alguien, no importando la edad. Hay niñas que a los 8 años ya están casadas. ¿Por qué entonces? O sea, esto nos dice, esto nos va condicionando esta existencia, esta importancia de ver a la mujer como un otro, ¿no? De reconocerla como un sujeto que convive con los hombres. Pero ayer en ese Día del Hombre, no hubo como esta gran celebración, ¿no? Esa gran celebración por la cual han ido luchando las mujeres siglos enteros. ¿Qué nos dice sobre la sociedad actual? ¿Qué nos dice sobre las condiciones sociológicas, ¿no? De representación de lo que nosotros vamos reconociendo como este posicionamiento que tenemos las mujeres ante la vida, ¿no? De que ahora, después de muchos años, las mujeres pueden ingresar a hacer estudios de educación superior. Hubo momentos históricos en los que no, que incluso hubo mujeres que tuvieron que generar un juicio jurídico para poder, pues, estudiar, ¿no? Y esta condición, pues sí nos va diciendo, pues, cuáles han sido esas luchas, ¿no? Esas luchas a las que como mujeres nos hemos ido enfrentando. Tal vez en este momento no vayamos reconociendo como esa condición, pero es una condición que es importante, porque nos pone en un plano de igualdad con el otro. Y esa condición de igualdad con el otro refiere al hombre, o sea, necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque el día de ayer socialmente no se le dé ese reconocimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Les digo que las mujeres si quieren se los voy grabando acá en el grupo. Las mujeres históricamente han luchado muchos años por ese reconocimiento en el cual, pues, o sea, volverse uno un ser igual con los mismos derechos que los hombres. Pero, y bueno, aquí ha sido una lucha de muchísimo tiempo. Entonces, yo les pregunto, o sea, ¿por qué ayer, que se tendría que reconocer como el Día del Hombre, solamente, pues es un día que pasó, ¿no? Que pasó, no hubo como esa
esa celebración, esa gran celebración que hacemos las mujeres en el día que celebramos nuestra existencia, nuestra, esta condición de cohabitar con el hombre. Maestra, ¿podría ser que no se le toma igual tanta importancia en la sociedad? Porque, bueno, la sociedad en cierto punto considera a algunos hombres como machistas o violentos. Y a veces ni siquiera es el hombre, ¿no? O sea, tendríamos que pensar en términos del patriarcado, más que del hombre, de la condición patriarcal en la que estamos nosotros viviendo. Nuestro sistema social, económico, político, es un patriarcado. Es apenas en estos tiempos en los que se ha ido estableciendo que en el Senado, por ejemplo, o en el Poder Judicial, haya una igualdad, ¿no? De género, mujeres y hombres. Antes no, antes eran su mayoría hombres, bueno, de hecho, eran puros hombres, ¿no? Ahora hay un cambio social que sí deberíamos de ir como observando, ¿no? Y este cambio social que a lo mejor ustedes no han ido reconociendo, pues les ha venido trayendo beneficios, como de estar estudiando. Antes, hace algunos años, esto no era posible. A las mujeres se les mandaba a cocinar, a hacer las labores del hogar, ¿no? Y la obligación social de la mujer era casarse y tener hijos, y hasta ahí. Sin embargo, pues las mujeres que han ido luchando en estos procesos nos han ido permitiendo como insertar nuestro papel en muchos campos, más allá de insertarse, por ejemplo, en una universidad o en una licenciatura, pues ir ocupando puestos que socialmente eran establecidos para los hombres, ¿no? Ahí tenemos mujeres ingenieras, mujeres científicas, mujeres en la industria de la construcción. Ya no nada más es un campo para hombres, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la docencia, nosotros observamos que la educación preescolar, pues ahí tiene una mayoría de mujeres. También en la educación primaria, pero esto se ve disminuido a partir de la educación secundaria. En las preparatorias hay cada vez menos mujeres. En las universidades también hay cada vez menos mujeres. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es que la condición social nos ha permitido otras conductas, otras formas de comportamiento que van posicionando a la mujer, ¿no? En esta condición de decidir ellas, no que alguien más decida por ti. Esta lucha por el aborto, por ejemplo, no es una lucha porque todas aborten, no. Es por la capacidad de decisión que cada una tenga sobre su cuerpo. Les decía, hace algunos años esto era, o sea, esta condición de ir pensando en una igualdad no era posible. Era un sueño, de hecho era algo prohibido, ¿no? Sin embargo, ustedes llegan a este mundo en un momento histórico en el que hay muchos cambios. Cambios que habría que reconocer cómo les han ido beneficiando a ustedes, en términos de su vida propia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Que no es lo que nos van diciendo los diferentes autores, las situaciones de las normas, de las cuales nos hablaba este último autor que hemos revisado, Rodrigo, por ejemplo, Rodrigo y Lluvero nos hablan sobre las condiciones de la sociedad, ¿no? De estos cambios, del cambio de la mirada de la cultura. Entonces, aquí sí es importante ir reconociendo, ¿no?
Incluso cuando Pabes habla de la condición de la infancia, pero ya no habla de una condición diferenciada entre niñas y niños, ¿no? Que también es importante de ir rescatando. O sea, ¿por qué ya ahora, en este momento histórico, hemos avanzado? La cultura social realmente ha ido cambiando. No así, muchas veces todavía hay gente que les llega a decir, ¿no? Es como muy común que los tíos, los primos, los amigos que ya se casaron, les digan, ¿y tú no te vas a casar? Dice, apúrate, porque ¿qué tal si te quedas? ¿No? No puedes ser soltera. Tienes que ir a misa. Ay, es que, ¿tú qué no coses? O sea, que tú no bordas, que tú no tejes, que tú no... Y todas estas condiciones que antes se le atribuían a la condición de la mujer, ¿no? Eso, a ese tipo de condiciones, ¿no? Y no se diga de las situaciones del pensamiento, que ya les decía, o sea, las mujeres han sido acalladas a lo largo de la historia, ¿no? Ay, ¿me escuchan muy bajito? Maestra, Mande. por ejemplo, yo lo veo con mis papás, que yo tengo una hermana que tiene 25 años. Entonces hace poco estábamos viendo las fotos precisamente que nos acaba de pedir hace poco. Y mamá, tiene una foto de mi mamá a sus 25 soplándole a su pastel y mi hermana ya estaba ahí. Entonces como que ya está a su edad y mi hermana pues todavía ni se casa ni nada. O sea, como que antes sí se hacía mucho, entre los 20 como que ya se casaban, ¿no? Las personas ya tenían hijos. Ahora que ya les empieza a tocar ir a los preescolares, se van a dar, bueno, ahorita pues estamos en esta condición de distanciamiento, pero si llegáramos a regresar a los preescolares todavía en su generación, se van a dar cuenta cómo hay muchas madres de familia de su edad de ustedes que ya tienen hijitos en el preescolar. O sea, de la edad que ustedes tienen, chiquititas, ¿no? O sea, ya con hijos. Y va uno pensando, ¿no? ¿Y a qué edad concibió este hijito? Muy jóvenes, terriblemente muy jóvenes. En la secundaria, al inicio de la preparatoria. Alguna vez una alumna, una exalumna, me dijo, maestra, es que me acabo de divorciar y estaba en la preparatoria la criatura. Entonces, son situaciones sociales que todavía tienen peso, ¿no? Que todavía van como guiando de alguna manera los procesos sociales. A ustedes todavía están jovencitas, pero va a haber un momento en que todo el mundo, ¿y el novio qué? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a formar una familia? ¿No? Y a lo mejor la intención, pues, o sea, ustedes tendrían que ir pensándole, ¿no? No, eso no quiere decir que o te casas o estudias o buscas como ese mejoramiento profesional. Yo digo que puede ser que ustedes lo logren, ¿no? Su generación sí lo logre. Tener esta condición de igualdad entre hombres y mujeres y que participen los hombres en el proceso pues familiar, ¿no? Son tareas que se les han ido diciendo se les han ido dando a las mujeres. Hay mucha información ahorita, por ejemplo, sobre cómo quienes somos mujeres y que estamos atendiendo los trabajos en estos medios virtuales, pues ha sido mucho más difícil, ¿no? Porque, bueno, las mujeres somos madres, tenemos que limpiar casas, tenemos que hacer de comer, tenemos que andar recogiendo, o sea, hacer las labores del hogar, mientras que los hombres siguen en una condición en la cual ellos es la dedicación a su trabajo, ¿no? Y punto, párale de contar. Y además ahora te dicen, pues tú estás en la casa, estás de vacaciones, ¿no? No sé qué es lo que haces. Cuando ustedes lo han visto como alumnos, o sea, no se pasa uno nada más aquí 4 horas, son muchísimas más horas las que uno está acá sentado en la computadora. Pero les decía, estos cambios en la conducta social, en las diferencias entre las normas que existen, ¿cómo los han ido viviendo ustedes? O sea, a lo mejor también es como en este momento de ir revisando las fotografías,
Ahí les voy a dejar una tarea. Revisen las fotografías, pero revísenlas con papá y con mamá y que les vayan platicando y pregúntenles si tienen fotos de cuando ellos eran niños, cómo fueron tratados por sus padres, qué tipo de normas y reglas tuvieron ellos. Si ellos tienen conocimiento de cómo fueron tratados los abuelos cuando eran niños, qué tipo de normas, qué tipo de reglas había en ese momento histórico y que a ellos, que sus abuelos reprodujeron con sus padres y que sus padres reproducen con ustedes. Y también ese cambio, ¿no? Porque no es lo mismo, no es ni el mismo momento histórico, ni siquiera la misma forma de ver la sociedad o los cambios, ¿no? Por algo es que ustedes están en la licenciatura. O sea, no ha sido un proceso, digamos, gratis. A ustedes efectivamente les ha costado de manera individual, de manera personal, pero socialmente a las mujeres nos ha costado mucho trabajo que nos vean como en esta igualdad de ser sujetos pensantes, ¿no? No sé si ustedes han llegado a ver estos concursos para los concursos de belleza, ¿no? Y les hacen preguntas y dicen los hombres, ¿es bonita? Es tonta. Porque aquí hay un ejemplo claro, ¿no? A las mujeres bonitas no les puedes preguntar, no les puedes hacer preguntas, digamos, de peso, en donde cuál, sean retos cognitivos. No, ¿por qué? Porque son tontas. O sea, y esa es una idea que todavía subsiste en algunos hombres, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus representaciones ante esta posición que tienen ustedes? ¿O no lo habían pensado Pues antes? está mal, que está mal, ¿no? Que pues precisamente muchas ideologías pues de antes se sigue dando en la actualidad. Por ejemplo, también yo creo que donde más sigue pasando es como que en los pueblitos, ¿no? O sea, como que ellos, como que aún, los hombres aún tienen esa mentalidad machista en la que pues igual las mujeres también solo se dedican a la casa, al hogar y los hombres a trabajar. Y de hecho todavía hay muchos hombres que les prohíben, ¿no? A las mujeres sus amistades. Ay, sí. Yo, por ejemplo, maestra, mi tía, una de mis tías, mi mamá es de un pueblito. Entonces, una de mis tías estudió para ser enfermera y su esposo no la dejó trabajar. Y hoy en día, pues todavía sigue con esa mentalidad porque, pues mi tío es como muy machista, él tienen que llegar, tiene puras hijas, y él llega y les tienen que servir de comer, o sea, todavía lo tienen que tratar como, pues sí, todo le tienen que hacer a mi tío. Y mi tía pues no siguió con o sea, ella terminó su carrera y eso, pero no se dio, pues no la, No la ejerció, ¿no? no la ejerció porque no la dejó su esposo. Y sobre todo, bueno, no sé qué edad tengan tus primas, pero qué posibilidades de desarrollo personal tengan, ¿no? Muchas veces... Ya están grandes, pero no tuvieron, como usted dice, no tuvieron esa posibilidad de desarrollo porque pues económicamente no estaban bien y, por ejemplo, también ellas tienen un nivel de pensar, pues, a lo mejor un poco, pues, más bajo, no es que, o sea, no es malo ni mucho menos, pero, pues, no se dio esa oportunidad de que ellas siguieran estudiando. Esas condiciones luego van siendo muy tristes, ¿no? Porque esas mujeres reproducen la vida de la mamá. En vez de salir de esa condición, reproducen la vida de la mamá. Y bueno, eso es lo que tú ves. Todavía está lo que no vemos, ¿no? Con esas mujeres. O sea, cómo las tratan. Es terrible todavía mucho en este momento histórico que las mujeres tengan que estar viviendo situaciones de vejación, ¿no?
Ahí es donde yo les digo, o sea, a ustedes les tiene que decir algo eso. Y qué bueno que está el tema, ¿no? El tema de esta condición, de cómo se van dando los cambios sociales y las formas de comportamiento y las normas. Porque ustedes tienen que, o sea, ustedes están obligadas a dar ese salto. Yo digo que sí obligadas porque ya lo lograron. O sea, ya lograron tocar esta parte académica. Es necesario que piensen en ustedes también en un desarrollo personal. Piénsense, empiecen a imaginar cómo se van a ver en 5 años. ¿Cómo se van a ver ustedes? ¿Qué esperan de ustedes en 10 años? ¿Qué esperan de ustedes en 15? ¿En dónde quieren estar a los 20 años de estar en servicio? ¿Todavía en una escuela preescolar? Hay como irle pensando, ¿no? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Hay que ir buscando la manera de poner metas y luchar por lograrlas, porque solo la actitud, solo el hacer, más allá del pensar, es lo que nos va a ir dando a ustedes como generación y a las generaciones que vienen atrás de ustedes la posibilidad de que las mujeres tengamos esta condición de superarnos. Si ustedes no lo logran, eso le impide a las generaciones que vienen atrás de ustedes lograrlo. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, pensar en uno, pero también en uno en términos de la existencia, del valor tuyo en la vida, de qué es lo que vas a dejar, cómo es que vas a trascender. Porque a través de estos cambios que algunas mujeres fueron generando hace más de 50 años, porque pudieran estudiar, porque pudieran salir de su yugo familiar, es que ustedes están estudiando. Yo recuerdo, todavía en mi generación decían, ¿no? Que éramos prófugas del metate. Una expresión que tenía como 20 años que no recordaba. Prófugas, fíjense, prófugas del metate, nos decía un maestro. Eso te habla sobre el pensar del otro. Te dice cómo está la sociedad en la actualidad. Les digo, en esta condición de lo que nos va diciendo Rodrigo, Lluvero, incluso Gaitán, Lucas, Pávez, todos estos autores nos van dando elementos que nos permiten ver que efectivamente ha habido ciertos cambios a nivel social. Y habría que ver que no nada más nosotros, qué representación de estos cambios tiene la gente, ¿no? Los adultos mayores, los adultos maduros, digamos, que sus padres más o menos han de estar me imagino que entre los 40 y los 50 en edad. Los más jóvenes, ¿no? La gente como de 30 y ustedes, que tendrán como 20 años. Hay diferentes formas de representar, ¿no? De ir viendo, de tener esa representación del mundo. Si nosotros le llegáramos a preguntar, por ejemplo, a la abuela, ¿no? Tu abuelita, ¿cómo viviste tu posición de mujer cuando fuiste joven? Y anotarlo. ¿Qué fue lo que ellas vivieron? ¿A qué se enfrentaron? Maestra. Tuvieron la posibilidad de elegir incluso a la pareja. Dígame usted. Para usted, ¿cómo fue el estudiar su licenciatura en esos tiempos? Bueno, para mí no fue complejo porque mi mamá y mi papá, mi mamá tuvo una vida muy difícil, pero ella luchó muchísimo para salir de la situación en la que vivió cuando fue niña. Y pues en la vida le tocó encontrarse con mi papá y mi papá la súper adoraba a mi mamá. Entonces mi mamá decía, no, mis hijas no van a quedarse en su casa a cuidar ni maridos, ni hijos, ni nada. Y mi mamá luchaba mucho
fue una gran feminista, luchó muchísimo por esa igualdad entre hombres y mujeres y trataba a sus hijos hombres y a sus hijas mujeres de la misma manera, o sea, tenían como el mismo rango, ¿no? Todos sabemos lavar porque desde chicos nos daban nuestra ropa a lavar, todos sabemos barrer porque desde chicos un día cada uno tenía que barrer, y así se repetían los días. Todos sabemos lavar trastes porque también nos decían, el día de hoy te toca lavar trastes, tu hijo, luego tu hija y así sucesivamente. Entonces, para mí, pues solo con algunos maestros que no estaban de acuerdo que estudiaran las mujeres, pero para mí no fue difícil. Para mí lo que fue difícil fue que cuando yo fui niña, bueno, la verdad es que fue divertido. Cuando yo fui niña, yo nací con una enfermedad y no caminé ni hablé como hasta los 3 años por la misma condición de mi enfermedad. Entonces, cuando yo empecé a caminar y a hablar, a los 4 años mi madre me mandó a la escuela. Bueno, de hecho ella ya sabía sobre estas condiciones de la estimulación temprana y todas esas situaciones. Y yo creo que a mí, de hecho, me educaron diferente que a mis hermanos por eso, porque pues los médicos les iban diciendo que yo no iba a vivir. Pero mi mamá dijo, no, esta escuinclita, ¿cómo que no me va a vivir? ¿Cómo que no me va a hablar? ¿Cómo que no va a caminar? Y se puso a trabajar conmigo. Y cuando yo llegué a los 4 años me metió a la primaria. Y a los 5 años me cambiaron de escuela y en vez de meterme en segundo de primaria me pusieron en cuarto. Ya tenía 5 años en cuarto. Hágame el bendito favor. Y bueno, el caso es que después ya me regresaron a segundo y terminé la primaria a los 10 años, la secundaria a los 13, la preparatoria a los 15, 16 y la licenciatura a los 20, la primer licenciatura a los 20. Entonces, para mí no era difícil como la condición de ser mujer. Para mí lo que fue difícil es que yo era mucho más chica que mis compañeros. Todavía cuando yo empecé la primer maestría, pues también era la más chica de mi edad, la más chica, y también era muy difícil porque pues los maestros iban diciéndome, no, pues es que alguien de tu edad no puede estar haciendo una maestría. Ya en la segunda maestría ya eran como más de mi edad. En la tercera maestría, pues ya, la verdad es que ya había chavos mucho más chicos que yo, ¿no? Y además la tercera fue muy padre porque yo la hice en España. Y pues ahí fue muy, muy padre. Y ya en el doctorado, pues fue también muy divertido porque en el primer doctorado, pues había mucha gente de mi edad, más grandes, y no había más chicos, pero en este último doctorado sí había gente más pequeña, más chica en edad. Entonces, ¿El sistema educativo en España cómo es? ¿Perdón? ¿El sistema educativo en España cómo lo considera? ¿En términos de qué? Como de calidad. ¿Como de calidad? En comparación con México. A ver. Yo cuando yo hice mis estudios allá, estuve en Deusto, en la Universidad de Deusto. Es un castillo muy padre. A mí me parecía muy bueno, con muchísima calidad. De hecho, nuestros maestros fueron Antonio Bolívar, que seguramente ustedes van a leer algo sobre él. No, pues, por ejemplo, Peter Senge, que también seguramente algún día van a leer algo sobre él. Joaquín, no me acuerdo, ese maestro me troleaba mucho, pero muy, muy bueno. Yo creo que o a lo mejor porque pues es uno joven y es otro país y pues la verdad es que estás impactado, ¿no? Pero para mí estuvo muy bien, muy, muy bien. Hace como 1 o 2 años hice ya ese otro curso, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahí sí ya no me gustó mucho. Ya no, bueno, ya tenía yo
un doctorado y ya tenía 3 maestrías. Pero ya no me gustó mucho. Ya se me hizo como, ellos son como muy cerrados en el pensamiento. Aquí yo creo que la gran ventaja que tiene América Latina es que como hay muchos pensadores que van hablando de esta condición, de esta necesidad de colonizar el pensamiento, o sea, de que ya no reproduzcamos las ideas y la forma de construcción del pensamiento que tiene Europa, o sea, sino que nosotros como países diferentes construyamos el pensamiento de una manera diferente. Yo creo que eso es lo que nos ayuda como a tener como apertura, ¿no? Pues nuestra forma de pensar. Y esos chavos de España, además de que eran unos malditos, bueno, en esto último que yo hice en la Universidad de Barcelona, eran unos malditos porque me discriminaban por ser mexicana y yo decía, oye, estos condenados, pero me los van a pagar. Y entonces, pues yo tengo una facilidad que es tengo mucha facilidad para aprender y cuando manejo muchos teóricos, sé sobre epistemologías, sé cómo es el pensamiento desde las diferentes epistemologías. Entonces, pues ellos me atacaban como persona y yo los atacaba intelectualmente. Entonces, pues son diferencias. Pero sí se me hace, es muy parecido al sistema educativo de México, en términos de que allá hay preescolar, primaria, secundaria. Lo que sí es diferente es que ellos a veces, dependiendo de la escuela, hacen primero el doctorado y luego la maestría, y eso es así como extraño, ¿no? Es diferente porque en México primero tienes que hacer una maestría y si no te titulas no haces el doctorado. Y allá no, allá es diferente. Además de que cuando yo regresé a México, después de haber estudiado allá, mi maestría flamante no valía en México. No me valió como maestría, como curso, si acaso, pero no como maestría. Entonces es curioso, ¿no? Pero como país es un país muy bonito. Pero sí, bueno, por lo menos en el momento que yo fui, sí había mucho como esa tendencia a, pues los mexicanos andábamos con los mexicanos, ¿no? Y los españoles, pues pocas veces se juntaban con nosotros. La gente es rara, pero eso es en todas partes del mundo, ¿eh? No hay problema. Mientras tú lo asumas y no te genere ningún problema, pues, no hay ningún problema. Pero les decía, estos cambios del pensamiento, ustedes tendrían que irles diciendo cosas, ¿no? Hagan esa tarea de ver las fotografías con los papás y sobre todo de cuando ellos eran chicos y váyanles preguntando cómo fue esto que nos ha ido diciendo Lluvero, esto que nos ha ido diciendo los diferentes autores que hemos ido revisando, ¿no? ¿Cómo es que vivieron esa etapa pues de la niñez y de la adolescencia? ¿Cómo fueron esas normas? ¿Cómo fueron esas reglas? Esos procesos sociales, ¿cómo fueron para que, o sea, les digo, o sea, si las mujeres no hubieran tenido estas condiciones verdaderamente tan complejas cuando fueron jóvenes, sus abuelas, sus tías, nosotras como mujeres no tendríamos como la posición social que tenemos ahorita, ¿no? Yo insisto, ustedes están llamadas, están convocadas a que en el futuro le piensen para irse a la maestría, le piensen para irse a un doctorado, le piensen para no permanecer en la educación preescolar. Ayúdense, jálense, busquen otros puestos, busquen otras cosas que hacer.
y busquen la forma de ir cambiando esta condición, ¿no? De poder generar que los que vienen atrás, las generaciones que vienen atrás, hombres y mujeres, tengan condiciones de igualdad. O sea, no por ser mujeres estaríamos sobre los hombres. Yo pienso que tenemos una horizontalidad, ¿no? O sea, horizontalidad me refiero a que no está el hombre encima en condiciones de poder. O sea, no es más valioso el hombre que la mujer. Yo creo que ahí somos seres humanos, todos tenemos condiciones de igualdad. Pero pues eso también es una condición que va generando, o sea, las generaciones que en mi casa, en mi familia, yo fui la primer mujer que mis hermanos más grandes, uno sí hizo una licenciatura, pero yo fui la primera que se atrevió a hacer muchas cosas, ¿no? A viajar, por ejemplo, a viajar por el mundo, a estudiar, a hacer la maestría, a hacer el doctorado, pero eso le posibilita cosas yo no tengo hijos biológicos, más que Mar. Bueno, Mar no es mi hija biológica, es mi sobrina, pero la quiero muchísimo, ¿no? Y además hemos convivido ella y yo muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, pero esto que yo hice conmigo en mi vida, le posibilitó a mis sobrinos esta condición, pues de ir pensando, sí, en pensar en hacer una estancia en otro país, ¿no? En animarse, por ejemplo, a ir pensando en hacer estudios de posgrado, yo les traía, siempre les traje cositas de los viajes que hacía y los fui, pues bueno, yo quería que ellos viajaran conmigo, pero pues nunca se dio la posibilidad, pero por lo menos sí me dicen ahora, bueno, yo quiero pisar tal país, y yo les decía, es que lo tienes que hacer. O les digo eso, ¿no? Es que lo tienes, o sea, tú piensa en que lo vas a lograr y haz lo que sea necesario. Hay chavos que se van así, o sea, yo los admiro, porque he conocido N cantidad de gente que se va con su boleto de avión y párale de contar, ¿eh? No llevan $2 más, no los llevan. Y aún así se han podido levantar, y aún así han podido hacer cosas. Entonces, no es el dinero, es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vamos logrando con nosotros mismos. Y eso es algo que ustedes, a mí me encantaría que ustedes lo fueran pensando, ¿no? Ahora que ustedes platiquen con sus padres y con sus abuelos, van a ver, van a descubrir muchas cosas, ¿no? Se van a dar cuenta de situaciones que tal vez parecieran ser imposibles por el tipo de vida, por la sociedad en la que vivieron ellos, por las reglas a veces tan cerradas, ¿no? En las que nuestros padres o nuestros abuelos fueron conviviendo, de la forma en que algunos hasta les eligieron la pareja, ¿no? Y que por mucho tiempo, si no es que siempre, ni siquiera pudieron tener como esa idea de tener una vida tranquila o ni se diga feliz, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta para irle pensando en qué es lo que ustedes quieren. O sea, estas celebraciones del Día de la Mujer, del Día del Hombre, del Día del Niño, también van siendo respuestas a ciertos cambios sociales, a esos cambios sociales a los que nosotros tendríamos, uno, que tener en consideración y dos, luchar para continuarlos. Y yo insisto, o sea, no es porque busquemos ser más importantes o tener más valía que los hombres. Simplemente es un principio de horizontalidad, ¿no? De igualdad de derechos. Pero yo hablo demasiado y ustedes no me dicen nada, queridas. Díganme qué piensan. ¿Sobre qué? Pues sobre eso que Pues les es estoy que- diciendo. Pues es que yo creo que ahorita, por ejemplo, lo veo con mi familia
que mis papás, pues, como dijimos antes, pues se casaron, ya ninguno ejerció su carrera, bueno, ni carrera tuvieron, y pues el hecho que mi hermana y yo ahorita sí estemos en el proceso, como que hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? No quiero que pasen por lo mismo que nosotros pasamos, pues si tenemos la oportunidad de que ustedes crezcan, que logren cosas más grandes, porque pues al final es beneficio para nosotras, ¿no? Entonces yo siento que sí, pues sí, en algunos casos sí ha cambiado esa ideología y hay otros casos que no, hay otros casos que sí ya a nuestra edad ya buscan pues una pareja, ya tienen hijos y se repite la misma historia como dijo, ¿no? De los papás. Ujú. Yo recuerdo que cuando llegué a la normal de Tecamac, trabajé 20 años en Nezahualcóyotl, y ahí la forma de pensar y de ver el mundo es diferente. Por la cercanía que hay con el Distrito Federal. O sea, pasas una calle y ya estás en el distrito. Los chicos les decía yo, llévate unas tortas y vete a recorrer la ciudad. O sea, aunque sea que te vayas, no sé, de zapatería en zapatería, te pruebas zapatos y luego ya le dices a tu amiga, pásame el monedero. Ay, no, tú tienes el monedero. No, ahorita regresamos y no compras nada, ¿no? Pero eso es ir a conocer el mundo. Es ir a conocer el mundo. Yo sé que ustedes están muy lejos del Distrito Federal, ¿no? Y ahorita no sabemos cuándo vayamos a poder regresar a hacer una vida normal, ¿no? Hay quienes dicen que, pues quién sabe, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando llegué a la Escuela Normal de Tecamac, yo estaba en inglés, en la coordinación de inglés, y pues ahí estaba a un ladito el baño de las mujeres. Y escuchaba a las chicas que decían, ay, no, yo estoy aquí en la escuela normal mientras me caso. Yo no pienso ejercer. Yo nada más mientras me caso voy a estar aquí estudiando. Y si me caso antes de egresar, pues ya, ¿no? Bye, me voy. Y yo les decía, una vez sí a mi grupo le dije, pero ¿y si cuando te cases el marido te golpea? ¿Qué vas a hacer? Si te escupe, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Si te humilla, ¿te vas a quedar ahí? Porque el hecho de que uno no tenga una formación académica, pues te obliga a estar en donde te den, ¿no? Yo creo que debe ser horrible eso de estirar la mano y esperar que alguien te dé dinero para que te puedas comprar ropa interior, por ejemplo. Muy diferente es el hecho de que tú como profesional, con tu dinero, te compras lo que a ti te venga en gana. Es diferente. Y sobre todo, exacto, y sobre todo si que alguien te trata de una manera que a ti no te gusta, pues te vas. O sea, ¿por qué te quedas? Eso es lo que yo todavía no alcanzo de comprender de muchas mujeres, ¿no? Les pegan y ahí están, pues no es posible. A diferencia que si no se da, por ejemplo, ya te casaste, ya todo bien, pero si de repente no se puede dar, pues si se separan ya no hay tanto problema porque tú ya construiste algo, tú ya tienes tus cosas, como dicen, ¿no? Tú ya tienes tu carrera y ya puedes trabajar de eso, no te afecta. Y pues hay muchas veces en las que pues por eso no se separan, ¿no? Porque dicen, no, pues es que ¿qué voy a hacer si eres el que me mantiene o cosas así? Pues también por eso aguantan ese tipo de cosas. El problema no nada más es aguantarlas, ¿no? El problema es que hay N cantidad de mujeres que han muerto en manos de sus parejas. Y esa es una situación muy preocupante. Eso ya es un tema más delicado. Ajá, Maestra, yo tenía una compañera que la conocí entrando a la normal. Ya estaba grande, ya tenía creo que como 25 años, era la más grande, y pues yo me empecé a juntar con ella. Entonces ella sí le echaba ganas porque pues decía que había conocido a un chavo y todo eso, entonces que ya se iba a casar.
pero que ella, pues ella se pagó todas sus cosas para poder entrar a la normal, le echó un buen de ganas para poderse quedar y estuvo una semana, pero en esa semana llegaba y estaba triste ¿cómo se llama? Y me llegó a comentar de que iba a dejar la escuela porque a su marido no le gustaba que estudiara, que, o sea, no le, que, bueno, que estudiara ni que trabajara, o sea, que solo la quería tener en la casa y que para mantener a sus, bueno, para cuidar a sus niños y nada más. Y pues por más que platicamos con esa chica, pues no la pudimos convencer. Y sí, se salió a pesar de que sí, ella quería seguir estudiando, pero pues prefirió estar más con su esposo. No sé si ya se hayan casado, pero pues prefirió eso a que ella siguiera adelante pues con sus metas que tenía en mente. Y lo triste es que es como la realidad común. O sea, yo insisto, este hecho de que ustedes estén estudiando y las que terminan es un 2% de la población. A lo mejor un 20, ¿no? Pero es mínimo, es poquitas. Son poquitas las mujeres que estudian, que se preparan y que se siguen preparando, ¿no? Y eso es, esa es una condición que nos va generando justamente eso que nos iba diciendo Lluvero, ¿no? De los cambios, de esos cambios sociales, de esos cambios culturales que la sociedad ha podido como permitir. Pero, insisto yo, se permiten justamente porque hay quienes lo hacen. Hay quienes luchan por esa condición de estar dentro de una condición, pues, de participación social, ¿no? Que tiene que ver con esta realidad que el sujeto piensa sobre el sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita elaborar aquí? No nada más en términos de lo físico, del trabajo que vamos a desarrollar, sino qué es lo que necesita elaborar acá en el pensamiento, en la interpretación que tiene del mundo, en la representación que tiene del sí mismo, de quién soy, de cómo estoy parado en este mundo, de hacia dónde voy a llegar, esta condición que muchas veces se va como equiparando a la situación social, ¿no? A esta construcción de la interpretación alternativa de esta realidad social, ¿no? Porque hay mujeres que lo luchan y lo luchan, pero han tenido tantas condiciones en las cuales, pues, el abuso social, sexual, las diferentes situaciones complejas por las que han pasado, dejan de luchar. Dicen, bueno, pues si ya esta es mi vida, como lo decía Rodrigo Lluvero, ¿no? Esta mirada catastrófica sobre, pues, es que soy mujer, es que soy pobre, es que no tengo posibilidades, es que por más que lucho, no lo voy a lograr. Bueno, Lluvero, no, por más que lucho, yo no lo voy a lograr porque no tengo a alguien que me respalde, ¿no? Y este posicionamiento de fatalismo generalmente pues nos va generando como estas ganas de no seguir adelante. Es terrible, ¿no? Incluso hay hombres que lo dicen, ¿no? No, pero ¿para qué luchar? ¿Para qué me esfuerzo si de todas maneras no voy a tener nada, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si de todas maneras no puedo luchar contra las circunstancias? ¿Para qué somos latinoamericanos? No hay nada para nosotros en este mundo. Y eso no es cierto. O sea, hay tanto en este mundo como para los demás, ¿no? El caso es que verdaderamente tengan como una meta y luchen por ella. ¿Ya vieron ustedes las condiciones sociales? ¿Ya recordaron ustedes cómo fueron sus vidas en la educación preescolar? ¿Vieron fotografías de cómo eran ustedes cuando estaban en la edad de la primaria, de la secundaria? ¿Se reconocieron a ustedes mismas en la secundaria? ¿No? Estuvieron viendo esa recuperación de la memoria. También les va diciendo
o van descubriendo cosas sobre ustedes mismas. Y en ese ir descubriendo cosas sobre ustedes mismas, pues también van reconociendo cómo estos estudios sociales nos van dando explicación de por qué nosotros estamos parados en esta realidad que ahora tenemos. Entonces, o sea, más allá, les decía, más allá de estas ideas fatalistas, ¿no? Cada quien ya sabe lo que le ha costado estar en la licenciatura. Cada quien sabe o no sé, o sea, yo no creo que no seamos conscientes de lo que a los padres les ha costado que nosotros sigamos estudiando. Se tienen que esforzar más ellos, se desvelan más, comen menos, con tal de que nosotros tengamos la posibilidad de estar aquí. Ya sea mamá, ya sea papá, ya sean los dos. Muchas veces, como, bueno, ustedes lo fueron viendo a términos de lo que les iban platicando las compañeras sobre ustedes mismas, ajá, cómo han sido las mujeres, ¿no? Si las mujeres, y la pregunta podría ser esa, si las mujeres hemos tenido la fuerza para mantener una familia de no sé cuántos hijos, con 800 pesos semanales que se ganan, ¿cómo esas mujeres no pueden tener la posibilidad de gobernar el mundo? O sea, si hay algo que a mí me admira son esas mujeres con una condición de pobreza terrible, le dan de comer a 4 o 6 hijos, ¿no? Y todavía tienen perros. Y dices, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Y no se dejan vencer por estas ideas fatalistas, ¿no? De las que habla Ayubero. Pero hay quienes sí nos dejamos vencer, o hay momentos en nuestra vida que nos dejamos vencer. Habría que ver eso. O sea, ¿ante qué nos dejamos vencer? ¿Qué condiciones tiene? No sé si la condición social, histórica, cultural, la situación personal, emocional, que el sujeto, ya sea hombre o sea mujer, te permites dejarte vencer por las condiciones sociales. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Yo pienso que como mujer no hay que dejar que nos apaguen nuestras metas y nuestras ilusiones, sino a pesar de la situación, pues que sigamos adelante, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Seguir adelante a pesar de la situación en la que estemos. Ha habido mujeres que han enfrentado situaciones terribles. Violaciones, secuestro, intentos de asesinato. Y aún así no se han dejado vencer, ¿no? Aún así, a pesar de todas las dificultades, y yo creo que las que más sufren son las que más luchan. Hay Es que que irle yo pensando. pienso que nunca sabemos como que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que nos pasa algo, porque en muchas ocasiones como que no damos esa pauta de ponernos a pensar todo lo que nos ha dado, pues sí, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones cuando nos pasa algo malo o algo feo es cuando te pones a pensar y dices, no, pues no lo tengo que dejar de hacer porque si yo tuviera esto o si yo tengo esto, puedo llegar a a solucionar las cosas de mejor manera. Entonces, hay muchas veces en que no somos conscientes de lo que tenemos y no, pues no somos agradecidos en cierta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo el ejemplo de mi mamá y de mi hermana. Pues mi hermana, ella es egresada de la normal
y pues igual ya se casó y tiene a su bebé, pero pues yo veo que ella, por ejemplo, es muy independiente. Ella, hay veces en que luego me dice, ¿quieres tal cosa? Te la compro. O ella se va y se compra sus cosas, igual con su hija y así. Y aparte es el gasto que le da mi cuñado, ¿no? Entonces yo digo, ay, no, qué padre, ¿no? Porque ella tiene su dinero aparte y ella puede gastarlo en lo que ella quiere. Y mi mamá igual, mi mamá, ella igual iba a ser maestra, pero pues igual fue una de las hermanas mayores y pues fue como de las primeras que salió a viajar y muchas cosas así. Y después ella ya hizo, se recibió como médico, perdón, de médico de, ay, es que no me acuerdo cómo se dice. Y pues ella igual ha sobresalido de todo eso con sus hermanas y es la que está pues mejor. Entonces hay veces en que, como dice mi mamá, hay veces en que no pensamos mucho las cosas y nos damos por vencidas por cualquier mínima cosa que se nos presenta. Entonces tenemos que ser capaces de, no sé, de poder distinguir hasta qué límite podemos llegar y ponernos nuestros límites porque siempre podemos un poco más. Sí, qué interesante. Ese es muy importante. Pero sobre todo yo pienso que ahí está como esta conformación de las redes. Hace mucho quería platicarles. En el doctorado tenemos una compañera. Ella es como un coordinador regional. Tiene supervisiones a su cargo. Pero toda su generación de la escuela normal, todos están en puestos así de alto nivel como el de ella, ¿no? O sea, ninguno permaneció en la educación, o sea, siendo maestro de educación primaria. De esa generación, ninguno está en la escuela primaria. Todos tienen esos altos rangos. Todos son supervisores, de supervisores hacia arriba, fíjense, de supervisores hacia arriba. Pero entonces a mí eso me deja mucho que pensar, ¿no? Mucho que pensar en términos de cómo es que ellos se fueron ayudando unos a los otros. Y irle pensando en esta condición, ¿no? Cómo, pues ustedes en esta, yo les aseguro que los amigos que hagan en la licenciatura van a ser amigos para toda la existencia. Pero también esos amigos que son para toda la existencia, tienen que ser amigos más allá de las parrandas, ¿no? Más allá de la diversión. Más allá de la convivencia. Bueno, sí, sana, con amistad y todo lo que ustedes quieran, pero en la condición de irse jalando hacia tener o ir alcanzando como más cosas en términos del desarrollo profesional. No estoy diciendo que el desarrollo profesional será lo único. No, tampoco. Pero cuando te vas acompañando con los demás, es mucho más fácil. O sea, a mí esa generación, porque es un fenómeno que yo no había visto jamás había visto algo así. Por ejemplo, de cuando yo estudié, yo soy la única que está en educación normal, todos mis compañeros están, bueno, no es cierto, no todos, pero la gran mayoría permaneció en la educación primaria. Fui de formación maestra de educación primaria. Uno o dos se fueron a preparatorias y uno o dos se fueron a educación secundaria. Pero el caso es ese, o sea, ¿dónde están las metas tuyas y de tus iguales, ¿no? De tus coetáneos. Hay que irle pensando en eso, convivan en ese sentido, piénsenle en hacia dónde van en la vida, acompáñense. Es cierto que a veces nos peleamos con los compañeros, eso es cierto, siempre va a haber cosas de esa naturaleza. Somos seres humanos. Somos seres humanos que vivimos así con diferentes tipos y niveles de intención, ¿no? O sea, diferentes intencionalidades, pues, ¿no? Pero también con diferentes intenciones, o sea, intención de profundidad e intención de lo que yo quiero. Pero, ¿por qué no buscar algo así? ¿Por qué no planteárselo? ¿Por qué no ser ustedes
la primer generación que lo logre, de irse buscando la manera de salir, ¿no? Más allá de la educación preescolar, porque esa es otra cosa. Yo creo que ustedes tienen mucho amor y cariño y les gustan sus alumnitos que les digan maeta, ¿no? Ahorita que son jóvenes, ahorita que juegan con ellos en el recreo. En 5 años, después de que egresen, tal vez sigan jugando con sus alumnos, pero en 10 años ustedes ya se van a empezar a cansar. Y si no se van a tirar en el suelo, igual que le dices al alumno que lo haga, entonces, ¿en dónde está tu participación o tu ejemplo con el alumno? ¿Han visto esto, no? A veces los padres hacemos eso. Nosotros les decimos a los hijos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y el hijo ve que lo estoy haciendo. Y dicen los hijos, pues no que no lo haga, tú lo estás haciendo. Es algo que yo misma he hecho, ¿no? Llevo a Mar y le digo, no, nunca hay que pasarse un alto. Por nada del mundo hay que pasarse un alto. Y luego voy manejando y le digo, esto no se hace, hija, y lo hago. Y me dice, es que no hay congruencia. Estas condiciones también de la congruencia tienen que estar presentes cuando ustedes piensen en el proceso de qué es lo que van a hacer en el futuro. Insisto, esto que nos plantea Yubero es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio en el sujeto, no hay un cambio social. Si las mujeres hubiesen querido, si nadie, ninguna mujer hubiese dicho, basta, necesito ser escuchada, necesito ser tomada en cuenta, nosotros no tendríamos ahorita la condición de podernos superar. Pero igual a ustedes tienen esa responsabilidad social, ¿no? No caer en los fatalismos, ni en los conformismos, ni en las conductas resignadas de las cuales nos está hablando Yubero, ¿no? Ir pensando más allá de ese tipo de actitudes. No permitirnos condiciones en las cuales seamos objeto de violencia o de maltrato. O sea, si bien es cierto que los agentes de socialización deberían de apoyarnos a no, como es una condición que debería de salir de la cultura, ¿no? La aceptación del maltrato o de la violencia, también tenemos que reconocer que ha habido generaciones de mujeres que hacen eso. Han visto cómo son maltratadas las madres y cuando ellas las maltratan ya en la condición de la pareja, no se exigen salir de ahí. Porque vamos reproduciendo, ¿no? Vamos reproduciendo cosas que nosotros vimos, que nosotros vivimos con nuestros padres. Esta mirada sociológica en la cual nos va hablando de las transformaciones políticas, económicas, sociales, en esa dinámica del cambio, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como docentes, también ir generando esa semilla con los alumnos. O sea, dejar la pobreza atrás. Dejar las condiciones de exclusión social atrás. Permitirnos ser parte del mundo. Permitirnos tener una representación de nosotros con el mundo en términos de igualdad. Eso es importante. Yo creo que en eso se basa la condición de ayer haber celebrado el Día del Hombre, ¿no? Yo creo que también incluso las mujeres tenemos la posibilidad de ir generando un proceso de pensamiento diferente en nuestros hijos. De
dejar de reproducir la idea de que el hombre tiene una posición de poder, una posición en la cual ellos se pueden dar el lujo de decidir por nosotras. Yo creo que no. Yo creo que hay que cambiar eso. Estos autores que hemos ido leyendo hasta ahorita nos han ido diciendo cosas, nos han ido como este ejercicio que les dejé hacer nos permite observar cómo lo que nos dicen los teóricos nosotros lo podemos hacer en análisis de lo que es la realidad de nosotros, pero también en lo que es la realidad de los niños. Esta semana que se fueron de prácticas y que ustedes pudieron observar el papel de los padres de familia dentro del salón de clases, bueno, porque ahora estamos en casa, ¿no? Pero sí lo podemos observar. Hay padres de familia que por una o por otra cosa no se están comprometiendo con sus hijos. Ustedes como expertas de educación preescolar saben que lo que hacen los niños o dejan de hacer en esta etapa va a tener su repercusión cuando los niños vayan a aprender condiciones abstractas. Tienen que pasar por la condición concreta, tocar, jugar, brincar, bailar, cantar, comunicarse. Son condiciones que a los niños les permiten interpretar el mundo, saber sobre el mundo, hacerse de herramientas para poderse enfrentar al mundo. Pero si nosotras no hacemos algo porque esos padres de familia tengan conciencia de que su papel en la educación preescolar es sumamente importante y es de acompañamiento con el docente, entonces el padre de familia no lo va a saber porque no hay escuelas para ser padres. Nadie nos enseña a ser padres. Sus papás hicieron lo posible, se esforzaron, lucharon lo que tuvieron que luchar. Hay que agradecer eso. Pero hay cosas que ustedes se han dado cuenta que hay que también cambiar y que seguramente ustedes van a buscar la manera de que la generación que viene después de ustedes, sus hijos, ya no reproduzcan estas otras ideas, ¿no? Estas ideas que a lo mejor reconocemos que hay errores, reconocemos ya desde una mirada teórica, ya ustedes ya tienen elementos para decir, no, es que esto no puede ser posible, o es que este padre de familia, ¿por qué hay escuelas en las que, la maestra tiene un alumnito, cuando en los salones de clase hay 30 niños? ¿Por qué ahorita en esta educación a distancia solamente se conecta uno? Si ustedes tienen, todo el mundo creo que tenemos acceso a Face o en Instagram o en, no sé, Twitter, en donde ustedes quieran investigar. Hay muchos videos donde han ido subiendo niños con verdaderas condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Los niñitos han subido sus videos, o las maestras suben el video que el niñito le manda sobre la tarea. Y son unas bellezas, ¿no? Hay una niñita que es como de preescolar y está contando un cuento. Y entonces participa el hermano, participa el abuelo, hasta el perro participa en el cuento de la niña. Y eso son ganas de estar presente, de estar queriendo educarse. Pero son ustedes las que van a lograrlo. O sea, hay que buscar la manera de que estas ideas fatalistas que tienen muchos padres, pues maestros, es que somos pobres, total, no lo vamos a lograr. Padre pobre, hijo pobre. No, o sea, hay mucha gente que lo logra. Mucha gente que lo logra, pero hay que desarrollar las competencias, hay que desarrollar las habilidades necesarias para lograrlo. Hay que tener las herramientas para enfrentar el mundo. Son ustedes las que lo van a lograr en su generación con sus alumnos, pero hay que tocar al padre de familia. No tocarlo así físicamente, ¿no? Hay que tocarlo acá, en el pensamiento, en el hecho de que ellos se hagan más conscientes sobre
la importancia que tiene este nivel y la importancia que tiene educar a esos niñitos desde el momento en que nacen, acercarlos al mundo. Bien, ¿hay algo que quieran decirme? ¿Alguna reclamación? No, maestra. No, maestra. Bueno, Qué pues interesante tema hablamos hoy. sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy estaríamos, de hecho, terminando la unidad 1. ¿Sí? Déjenme pensarlo. Déjenme abrir mi archivo porque no me acuerdo. Ah, no, me falta lo de las representaciones sociales. Les voy a mandar un video, les voy a mandar 3 videos para que vean y una lectura sobre las representaciones sociales. Y ya el día lunes, yo espero que este fin de semana vayan haciendo esa tarea que les digo, o sea, siéntense a ver fotografías con los papás, que les platiquen de su vida de cuando eran niños, si tienen la posibilidad de preguntarles a los abuelos de cómo eran niños, cómo fue su vida, cómo qué representación tienen sobre su posición de mujer o de hombre en la sociedad, cómo fue ese momento histórico en lo que ellos vivieron y convivieron con su familia. O sea, cómo fueron esas reglas, esas normas, qué hicieron ellos para salir adelante. Porque bueno, seguramente algo hicieron, pues porque ustedes están en la licenciatura. Sobre todo aquellos padres de familia que no tuvieron la posibilidad de educarse, ¿no? Los padres de familia que tienen una profesión, también seguramente ellos lucharon por tener su profesión y han luchado porque ustedes tengan la suya. Hagan eso, díganos, registren, díganos qué fue lo que les comentaron y les voy a mandar los videos de representaciones sociales y la lecturita para que ya el día martes que nos veamos, hablamos sobre qué son las representaciones sociales, y cómo nosotros podemos recoger información, incluso cuando van ustedes al preescolar, ¿no? O ahora que están en estas clases en línea, cómo los padres permiten participar a los hijos, y eso les dice cosas, ¿no? ¿Qué tanto responden los padres de familia ante la educación de sus hijos? Eso les dice cosas. Ahí hay datos, ahí hay información que hay que analizar, pero hay que saber cómo. Entonces les mando los videos, las ligas y la lecturita y nos vemos el martes. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Sí. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, maestra. Adiós, Bye. maestra. Hasta luego, bye. Bye, bye, Gracias, bye. hasta luego. Hasta luego, maestra. Bonito fin de semana. Gracias igualmente. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Bye. Adiós. Adiós, adiós. Nos vemos, bye.